Vamos a tratar un concepto que se acerca muchísimo a nuestro modelo de empoderamiento y orientación vocacional MEVO, y se trata del concepto del efecto Pigmalión. Pigmalión era un escultor de la antigua Grecia. Sus obras eran conocidas por toda Grecia, eran hermosas. Había una en particular que Pigmalión jamás vendía, Galatea. Era tal su belleza y tal su exactitud que Pigmalión había llegado a enamorarse. Se enamoró de su propia obra y todos los días pasaba horas enteras al lado de Galatea, deseando, añorando con todo el corazón, con toda su alma que Galatea cobrara vida. Era perfecta, parecía humana, delicada, suave, su textura, sus colores, su forma. Era tal su amor y su fervor que una noche Afrodita, al compadecerse a ver tal entrega de Pigmalión por su obra y tal amor, decidió darle vida y le dio vida a Galatea. Aquí nace entonces el concepto del efecto Pigmalión, el poder de las expectativas, como aquello que nosotros deseamos desde nuestro interior con total fervor termina convirtiéndose en realidad. Y es un concepto que se aplica a distintos ámbitos de nuestra vida y lo vamos a ver aquí en este video. Primero, en el área educativa, se hizo un experimento real. A un profesor, a un educador, le entregan un grupo de estudiantes para desarrollar su curso y le dicen que de ese grupo, la mitad de los alumnos tenían un alto nivel académico, alto rendimiento, muy comprometidos con la materia y con la educación, y que la otra mitad del grupo era todo lo contrario. Tenían bajo rendimiento, poco compromiso y muy poco, yo creo que un bajo nivel intelectual. Empieza el profesor a desarrollar su curso y cuando lo termina y empieza a evaluar los resultados, pues efectivamente se da cuenta que aquellos alumnos con los que había tenido la información, que tenían un alto rendimiento, pues habían tenido muy buen desempeño, y aquellos alumnos que le habían manifestado que no eran tan brillantes, su desempeño coincidía con la información, no habían tenido muy buenos rendimientos ni muy buenos resultados. Resulta que la información que le dieron al docente era falsa. Todos los alumnos tenían el mismo nivel, estaban en el mismo estilo. ¿Qué pasó? El docente, al tener la información inicial, trató al grupo de alumnos de acuerdo a esa información. Es decir, aquellos alumnos que le habían dicho que eran muy brillantes, les permitía aportar más en clase, participar más, los tenía más en cuenta y veía todos sus aportes muy positivos. Los alumnos a los cuales le habían manifestado que no tenían buen nivel, con estos alumnos los desestimaba, no los tenía en cuenta y sus aportes no le eran importantes. Los alumnos respondieron al trato que el docente le dio. Cómo las expectativas que el docente tenía sobre estos alumnos influyó directamente en los resultados. Mire qué tan importante la idea que nosotros tenemos sobre las personas o sobre ciertos hechos o circunstancias influyen directamente en el resultado. No quiere decir que sea cierto. Mira el ejemplo real que se hizo como experimento. En la parte de nuestra vida familiar, también el efecto Pigmalión o el poder de las expectativas también tuvo una clara evidencia. Y aquí también lo vamos a llamar como la profecía autocumplida. Y les voy a contar la historia, una historia real. Un chico de 8 años llega a su casa con una nota del colegio y llega donde su madre y le dice: mamá, mira, nos acaban de mandar esta nota y quiero que la abras y me digas qué dice, porque me pidieron que no la abriera y viene sobresellado. La mamá efectivamente toma el sobre, saca la nota y delante del chico, como el niño estaba ahí presente mirando, ella empieza a leer la nota y las lágrimas empiezan a correr por su cara. El niño, muy preocupado de qué era lo que decía la nota, le insiste que por favor se la lea. Entonces la madre, pues ante la insistencia del niño, la lee y le dice: señora, su hijo tiene un nivel de brillantez superior al promedio de la institución. Es altamente hábil y muy preparado y capacitado, tanto que nuestra institución educativa no tiene el nivel de preparación para tal nivel de brillantez y de inteligencia. Por este motivo, le pedimos a usted que se haga cargo de la educación de su hijo. Si necesita apoyo adicional, con gusto estaremos dispuestos. La mamá cierra el sobre,
vuelve a meter la cartita dentro del sobre, abraza a su hijo profundamente y le dice: a partir de este momento, yo me encargaré de tu educación y verás que serás un niño muy brillante. Y tuvo que haber hecho Nancy un muy buen trabajo en su vida, porque a los 15 años ya este chico pertenecía al primer telégrafo que había en la ciudad. Un año más tarde ya había hecho el primer invento para facilitar las actividades en este telégrafo. Este joven, Thomas Alva Edison, años después y muchos inventos realizados ya, un día, después del fallecimiento de su madre, decide organizar su casa y organizar los papeles y documentos que habían. Y casualmente encuentra la cartita, la nota que habían enviado del colegio en aquella oportunidad y decide abrirla para recordar esos momentos. Y oh sorpresa, se lleva Thomas Alva Edison cuando descubre el verdadero contenido de la nota que había allí. Señora, lamentamos informarle que no podemos con la educación de su hijo. Tiene muy bajo nivel académico, no se concentra, pérdida de atención constante. No logramos que capte la información que nosotros queremos suministrarle. Hemos intentado todas las formas y no hemos podido lograr un avance sustancial con su hijo. Por tal motivo nos vemos en la penosa necesidad de expulsarlo del colegio. Se quedó frío al descubrir lo que realmente decía. Como su madre, con la firme creencia de que iba a sacar un muy buen joven, que iba a realizar un muy buen trabajo en la educación de su hijo, logró revertir una condición. Efectivamente, Thomas Alva Edison, cuando era joven, tenía dificultades, era multiatención, que ahorita lo llaman de otra manera. Con su empeño, con su dedicación, con su amor, se encargó de que su hijo pasara de largo por aquella supuesta dificultad que tenía a nivel cognitivo y se convirtiera, por el contrario, en un hombre talentoso, de tal forma que hoy todavía disfrutamos de muchos de sus inventos. El poder de las expectativas, cómo influye el concepto y la forma como tratas a una persona. Esto va a influir directamente en los resultados que va a tener, mucho más si son padres de familia. Los padres de familia se encargarán de crear grandes genios u hombres incapaces. Duro, ¿verdad? Pero fuerte y poderoso cuando lo trabajamos a nuestro favor, el poder de las expectativas. Ahora imagínese a nivel de empresa, a nivel de liderazgo, cuando el líder subestima a su equipo de trabajo, cuando el líder siente que no tienen las capacidades suficientes para los retos que tienen al interior de las empresas, pues el equipo de trabajo va a responder en consecuencia. Si por el contrario, el líder logra tener confianza, transmitir esa confianza y seguridad dentro de su equipo de trabajo, el engagement que logra con este equipo es impresionante. La motivación, el desempeño, los logros a los objetivos serían sustancialmente grandes. Ojo entonces en el tema del liderazgo con el efecto Pigmalión. Como podemos ver, es un concepto que podemos tratar y trabajarlo en distintos ámbitos de nuestra vida, a nivel de educación, a nivel de crianza, a nivel de empresa y a nivel de nuestra vida misma. Hay una fábula espectacular, esta sí es un cuento. 5 ranas fueron a una competencia, subir a una torre muy alta. Invitaron a toda la selva y toda la selva se hizo presente, no para ver la hazaña, sino para burlarse de ellas, porque sabían que subir esa torre era prácticamente imposible. Empezaron las 5 ranas la competencia y todo el público, todos los animales que estaban allí presentes, la jirafa, el león, el rinoceronte, a gritarles, a desestimarlas, ¿cierto? A desmotivarlas. Eso es imposible, no se puede, no lo van a lograr, eso es muy difícil, eso está liso, se van a caer. Y una a una, efectivamente, empezaron a caer y a ser incapaces de lograr el reto. Cayó la primera, cayó la segunda, cayó la tercera, cayó la cuarta, pero la quinta seguía empeñada subiendo y subiendo y subiendo la torre. Y por más que las personas y que el público se empeñaba en gritarle que era imposible, esta rana seguía subiendo cada vez más y más hasta lograrlo. Llegó a la cima. La meta que se habían propuesto las 5, esta rana logró terminarla. Cuando logra bajarse de allí y a interactuar con el público, ellos extrañados le preguntaban cómo había logrado terminar y lograr esta hazaña. Y oh sorpresa cuando se dieron cuenta que la rana era sorda. Esto pasa con nuestra vida.
Cuando encontremos en nuestra vida esas voces que nos gritan, es imposible, no podrás lograrlo, eres incapaz, vuélvete sordo ante esos comentarios. El efecto Pigmalión dátelo tú mismo, porque si consideras que no puedes, tienes razón, pero si consideras que puedes, también tienes razón. Entonces, vuélvete oídos necios y sordos cuando todo lo que hay en tu entorno te diga que no puedes lograrlo. Y llénate del poder y de la fuerza de creer que sí puedes hacerlo. Mira los ejemplos, no es una frase motivacional, no es una frase que haga un exitólogo, son efectos que tienen constancia y que tienen claramente su explicación mediante los experimentos. Mira lo que se hizo en el aula con el profesor, mira el ejemplo de Thomas Alva Edison. Esto es real y el poder de las expectativas existen. Entonces, convéncete de que puedes. Estés con plena capacidad y seguridad de lograr tus metas y cierra tus oídos ante el entorno que te diga todo lo contrario.